Buenas noches a todos. A nombre del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, les damos la más cordial bienvenida a nuestra acostumbrada sesión mensual de último jueves de mes. Como siempre, tenemos a un invitado de alto nivel que nos acompaña para dar un tema de nuestra área y siempre pues algo diferente, algo muy interesante. Esta noche hablaremos algo particular del manejo de la otoesclerosis, que esta, bueno, pues es una enfermedad muy conocida por todos nosotros. Sin embargo, en algunos casos puede requerirse un manejo un poco diferente a lo habitual. Y es el título de esta plática que se denomina Manejo de la otoesclerosis cuando la cirugía de estribo ya no es suficiente. Y para ello nos ha aceptado participar el doctor Alejandro Espinosa Rey, quien es médico otorrinolaringólogo, egresado del Hospital General de México, donde ahí ha permanecido como médico adscrito y desde hace unos años es coordinador de la Clínica Quirúrgica de Rehabilitación Auditiva, que incluye pues obviamente los implantes cocleares y diversos tipos de otro tipo de implantes como osteointegrados y otro tipo de prótesis. El doctor, aparte de ser experto en esta área, pues es un agente muy entusiasta en compartir los conocimientos y desde luego, pues un gran amigo. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, te dejamos para iniciar la conferencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Un agradecimiento muy especial al doctor García Lara por invitarme a charlar con ustedes esta noche, que en jueves como este, como que se apetece un poquito hablar de temas como este. Mi agradecimiento también a toda la mesa directiva del colegio por permitirme estar aquí con ustedes para charlar de esto y sin más preámbulo, creo que vamos a pasar de lleno a compartir, si me lo permiten. Eh, Bien, pues cuando me invitó el doctor León Felipe, pues tratamos siempre de buscar algo, un tema que se preste justamente para este tipo de charlas. Definitivamente, desde hace ya algunos años, ¿no? Yo creo que a raíz de pandemia nos quedó esta costumbre de reunirnos a través, de forma virtual, a través de cualquier plataforma. Y ha sido muy útil. Lo que es un hecho es que a veces para el presentador es un poquito difícil ir analizando, ir viendo el sentir y la atención de todos, porque obviamente no nos estamos viendo. Yo siempre soy muy abierto a que por favor en cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo deje saber en el chat. Si yo por alguna razón no lo estoy viendo, por favor interrúmpame para poderlo hacer. Y hablamos justamente de esto. Creo que pocas enfermedades como la autoesclerosis dan para hablar de tantas cosas en una charla como la de hoy. Y no solamente en el ámbito otológico, yo creo que definitivamente en el ámbito otorrinolaringológico, todo lo que tiene que ver con la autoesclerosis da para platicar, da para debatir, da para tener temas de controversia, a pesar de que a veces pensamos que tenemos muy bien estudiada a la enfermedad. Y ese es justamente el objetivo de esta charla, ¿no? Tratar de dejar un poquito ese mensaje. eh, de cómo estamos evaluando actualmente la autoesclerosis. Creo que si bien todos sabemos que tiene muchísimos años quizá donde la técnica quirúrgica sigue siendo la misma, si bien con algunas modificaciones, pues definitivamente hay algunas cosas que van cambiando, se van agregando nuevos tratamientos y hay algunas situaciones que creo que valdría mucho la pena tener en mente. Y vamos a ver. Y en esta semana me encontré esta pared ahí en el departamento de prestaciones de servicio en el Hospital General, donde venía justamente pues esta parte que dice un premio, el premio de antigüedad 2025. Verifica si tu número de empleo se encuentra en esta lista y acude a la ventanilla para terminar el trámite. Y yo no sé si triste o felizmente, yo creo que felizmente, pues por ahí aparecimos ya, lo cual quiere decir que por lo menos hemos cumplido ya 20 años en el Hospital General de México. Y 20 años, pues obviamente se dice fácil, pero cuando uno ve hacia atrás, pues obviamente es una cantidad de experiencias, una cantidad de anécdotas, una cantidad de situaciones que le van dejando a uno. eh,
pues no solamente conocimiento, sino también algunos temas para poder compartir. Y esa también es un poquito la idea de esta charla. Le comentaba yo al doctor García Lara que durante esta semana me fui enterando pues realmente de toda pues la difusión que tiene este tipo de charlas. Recibí mensajes no solamente de muchos colegas de México, sino también de otros países. Y justamente creo que más que hacer una especie de revisión de bibliografía y todo, creo que vale la pena poder compartir qué es lo que estamos haciendo actualmente en nuestra institución, cómo ha ido cambiando poco a poco el manejo de la autoesclerosis en algunos pacientes, donde, como dice el título de la charla, la cirugía del estribo ya no es suficiente. Y si nos vamos hacia atrás, pues me encontré con esta fotografía. Seguramente algunos me podrán identificar como persona decente cuando todavía lo era, quizá algunos no. Y veo con mucha alegría pues a todos mis maestros, a muchos de mis grandes amigos, de mis maestros, todos que me enseñaron algo, no solamente en la cuestión de la cirugía otológica, sino en otros ámbitos de la medicina, de la otorrinolaringología y por supuesto que de la vida también. Muchos de ellos veo con tristeza en esta fotografía que muchos de ellos, por lo menos ahorita veo 5 que ya no están con nosotros, que ya están eh, pues en otro plano, seguramente acompañándonos también en todos los procedimientos que hacemos ahí en el hospital. Y justamente creo que, como comentábamos desde el principio, hay pocas cirugías que dan para contar tantas historias como lo es la autoesclerosis. Cuando uno se sienta en un congreso, en una mesa, en una charla, a hablar de la autoesclerosis, creo que es siempre muy gratificante poder escuchar las anécdotas que todos hemos pasado por allí en algún momento. Y es justamente quizá con una anécdota que a mí me gustaría empezar esta charla. Y es que justamente por esas fechas, hace más o menos como unos 20 años, cuando yo regresaba de haber estado por ahí con el doctor House, haciendo ahí algunas cosas, platicando, pues uno se siente invencible, uno regresa a tratar de resolver todo y a pensar que es uno completamente infalible. Y esa fue la situación, ¿no? Yo regresé, empezamos a programar cirugía y la primer cirugía de esta pectomía que tuvimos, la primera cirugía de estribo que tuvimos en el hospital, ya como médico adscrito, pues fue una paciente de 30 y algo años, originaria de Tepic, lo recuerdo muy bien. Es una paciente que todavía hasta hace algún tiempo cada año me llevaba de obsequio por ahí 1 kilo de camarón seco, muy típico de esas regiones. Y bueno, pues llevamos a cabo el procedimiento. Esta no es esa cirugía, esta cirugía solamente está para adornar un poquito la anécdota. Y bueno, pues llevamos a cabo el procedimiento, evidentemente pues tratando de seguir todos los pasos, tratando de no saltarnos ninguno y bueno, pues pagando un poquito el precio de la juventud, sintiendo nuevamente, como les decía, que somos infalibles. Esa primer cirugía que yo tuve pues como adscrito fue una paciente que lejos de que se cumplieran las promesas que yo le hice de que iba a salir escuchando perfectamente bien, que iba incluso a escuchar mientras estaba en el quirófano, despierta. Pues sucedió todo lo contrario. Fue una paciente que nos hizo un Gaucher, que tuvo un vértigo espantoso, que nos costó muchísimo trabajo poderlo parar, que estuvo internada prácticamente 15 días sin poderse mover por una fístula muy grande que tuvo, de difícil manejo, que tuvimos que hacer incluso una punción lumbar. Y bueno, pues ese fue realmente el debut. Si eso fuera pues béisbol, si fueran estadísticas de béisbol, pues tendríamos 0% de efectividad. En medicina eso le podríamos llamar 100% de fracasos. La paciente sabía perfectamente bien que eso es una situación que podía pasar, ¿no? Obviamente siempre cuando uno platica este tipo de situaciones, quizá hasta en el mismo lenguaje corporal, las palabras que utiliza uno, pues si bien lo menciona, pues quizá nosotros mismos le damos la confianza a ese paciente de que no va a suceder. Así sucedió y pues nos costó muchísimo trabajo salir de esa parte porque pues automáticamente teníamos 100% de fracasos. Esta, insisto, no es esa cirugía, tampoco es que yo sea tan viejo, esta cirugía está un poquito editada para que se vea más vintage, pero no es tan vieja. Eh, y creo que una de las partes más importantes del por qué nos gusta tanto la cirugía del estribo
es porque realmente es cuando uno siente que estás solucionando algo, que estás restableciendo algo, que estás restableciendo parte de la fisiología perdida secundaria a una enfermedad y que le puedes regalar a un paciente no solamente el poder escuchar perfectamente bien, no solamente el poder recupera una vida prácticamente normal, sino muchos, muchos años de despreocuparse por completo de una enfermedad como lo es la autoesclerosis. Y es que cuando uno se pone a pensar, pues las grandes diferencias que existen, por ejemplo, entre una cirugía del estribo o una reconstrucción de cadena, pues ahí es donde nos damos cuenta por qué tenemos tanto éxito en las cirugías de estribo y no tanto o no el éxito esperado muchas veces, sobre todo en temas de ganancia auditiva, en otro tipo de cirugías de la cadena osicular. Y aquí les estoy poniendo tres ejemplos, ¿no? Que están corriendo simultáneamente porque no son el objetivo de esta charla, pero sí que nos sirve un poquito para tratar de buscar justamente esa parte y esa sensación de quedarnos siempre con la idea de que mientras menos lastimemos, mientras menos cosas hagamos dentro del oído, el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, en este primer recuadro, pues estamos viendo justamente pues una típica cirugía de otitis media crónica, donde tenemos una mala ventilación del oído medio, donde tenemos una mastoides ocupada, donde hay que abrir el ático, donde hay que estar completamente seguros de que nosotros tenemos una trompa de Eustaquio permeable, de que tenemos una buena función ventilatoria del oído, que tenemos que ir limpiando toda la mucosa, matriz de colesteatoma, tenemos que tomar cartílago para poner encima de la prótesis y poder hacer una buena reconstrucción, es decir, tenemos que hacer una gran cantidad de cosas. A diferencia, por ejemplo, de la imagen que tenemos acá, donde si tuvieron un poquito de precaución al principio, vieron que justamente tenemos un trauma donde tenemos una luxación de la articulación incudo malleolar. Aquí realmente el resultado posterior en este tipo de pacientes es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es justamente reemplazar el yunque por una prótesis parcial de cadena osicular, pero estamos hablando de un paciente que tiene una ventilación completamente normal, que no tenemos absolutamente ningún tipo de compromiso inflamatorio, ningún tipo de compromiso ventilatorio, donde incluso podríamos utilizar el mismo yunque, podríamos hacer una transposición de yunque, podríamos recolocar ese mismo yunque, podríamos colocar un poquito de cemento. Nosotros optamos aquí por quitar el yunque y colocar una prótesis parcial que ya vamos a ver ahorita en un momento, y por supuesto la de abajo también una otitis media crónica. Entonces, cuando nosotros hacemos, como en estos dos ejemplos, nosotros colocamos ahí prótesis parciales, pues la verdad es que son cirugías largas, son cirugías donde nosotros tenemos que tener la completa certeza de que la mayor parte de la patología inflamatoria está controlada, de que todo el proceso cuando se asocia con el esteatoma también está controlado y de esa manera lo podemos hacer mejor. Aquí estamos viendo diferentes tipos de prótesis, prótesis parciales que van ancladas al estribo, prótesis totales eh, que pueden ir fijas a la platina o incluso cuando no hay platina. Ven, aquí tenemos en esta imagen, tenemos el estribo, estamos colocando ahí justamente una prótesis que va a hacer esa conexión entre el estribo y el martillo. Entonces, pues en este tipo de resultados tenemos muy buenos resultados. Audiométricos, en los otros a veces no tanto, incluso el éxito en este tipo de cirugías nos lo dejan un poquito más barato, ¿no? En este tipo de cirugías consideramos exitoso cuando ese gap nos cierra más o menos unos 20 decibeles. Cuando hablamos de cirugía estapedial, obviamente que el gap nos cierre a 20 decibeles es muy poco. Necesitamos que eso cierre más, ¿no? Por lo menos menos de 10 decibeles, ya lo consideramos exitoso. Entonces, pues quedarnos un poquito con esa parte, ¿no? Que creo que esas son las bondades que nos regala justamente la cirugía del estribo, donde lo único que hacemos es sustituir el estribo por una prótesis, a diferencia de todo el trabajo que tenemos que hacer en otro tipo de cirugías. Y es que obviamente cuando nosotros pensamos en autoesclerosis, pensamos en audiometrías como esta, ¿no? Donde nosotros tenemos pues una audiometría muy simétrica en ambos lados, donde nosotros tenemos el típico nicho de Carhart, donde tenemos muy buenos umbrales en la vía ósea, donde incluso sabemos que después de tener una cirugía exitosa, este nicho, perdón, este gap puede cerrar.
y todo eso obviamente para nosotros es sumamente útil, es sumamente alentador y esos son pues, principalmente los pacientes que nosotros queremos llevar a cirugía, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, pues prácticamente pensamos que es patognomónico de la autoesclerosis, incluso por ahí hay debates si vale la pena o no en este tipo de cosas de pedir tomografía computada o estudios de imagen, ¿no? Si nosotros tenemos esto y hacemos una buena acumetría y tenemos un riñón negativo, pues son pacientes que sabemos que se van a beneficiar de una cirugía del estribo. Y pues nada más como pequeño breviario cultural, pues yo pasé varios años pensando que Raymond Carhart era otólogo o cirujano o alguna cosa así, y pues no, para los que no tienen conocimiento de esto, creo que vale la pena hacer un poquito de mención de que Raymond Carhart pues no fue cirujano, ¿no? Es conocido incluso como el padre de la audiología, aunque realmente tuvo una formación en la Universidad de Dakota como especialista en lenguaje, en patología del lenguaje y obviamente pues describió lo del nicho de Carhart. Y también para quien no lo sabe, pues nació un día como mañana, un 28 de marzo de 1912, murió en 1975, pero nació aquí, en la Ciudad de México. No digo que orgullosamente, porque no creo que Raymond Carhart se sienta orgulloso, no lo sé, por lo menos, pero pues me parece un dato que es muy curioso, de que justamente ese famosísimo nicho de Carhart es Nora Raymond Carhart, que es conocido como el padre de la audiología y que nació en esta Ciudad de México. Y lo que también me parece increíble es que todavía a la fecha, ¿no? Todavía sigue habiendo muchos artículos donde tratan de definir específicamente qué es el nicho de Carhart y se le hacen algunas modificaciones para que podamos entender específicamente bien qué es. Lo que es un hecho es que, bueno, pues para los que nos lo aprendimos como que era, es justamente esa depresión en los 2000 Hz con una recuperación posterior en la vía ósea, pues sabemos que hay muchas definiciones que realmente tienen pocas implicaciones clínicas y creo que lo que vale la pena pues es obviamente entender que tenemos que tener justamente esa depresión, eh, que por lo menos esté por abajo del resto de los umbrales auditivos, 7.5 decibeles en los umbrales adyacentes en la vía ósea. Insisto, esto tiene poca relevancia clínica, se ha incluso intentado evaluar los factores pronósticos, si nosotros tenemos nicho de Carhart o no. No se ha encontrado realmente una buena relación, incluso hay estudios como este, ¿no? Que justamente, lejos de evaluar el nicho de Carhart, sabemos que está presente ese nicho de Carhart, lo que hacen justamente es evaluar la vía aérea y dependiendo de la trazabilidad de la vía aérea, si nosotros tenemos una gráfica en la vía aérea completamente plana o tenemos un nicho similar al nicho de Carhart, que se conoce justamente como esa mordida de galleta, o tenemos esta parte que está aquí, que es una curva descendente, pues dependiendo de este tipo de situaciones, también nosotros podemos tener cierta implicación en el pronóstico de los pacientes. La verdad es que son situaciones que no estamos muy acostumbrados a evaluar, que no incluimos dentro de los pronósticos para darles a nuestros pacientes, porque sabemos que todos pueden tener cierta mejoría o no, y sabemos específicamente dónde puede estar en ocasiones ese tipo de fallas. Situaciones como esta, ¿no? Que también, pues obviamente, son muy alentadoras cuando tenemos un oído normal o mejor aún, cuando, por ejemplo, si este oído izquierdo ya estuviera operado y tuvimos una cirugía exitosa y ahora vamos a operar el oído derecho, pues realmente son situaciones que son eh, pues que nos ayudan justamente a que nosotros tengamos un mejor pronóstico, a que vayamos muy envalentonados a hacer ese tipo de procedimientos, no así como en este, ¿m? Donde aquí podríamos tener dos cosas, ¿no? Una, si este paciente está operado del oído izquierdo, pues es una lástima que nosotros hayamos perdido toda esa audición. La verdad es que son tragedias que yo creo que a todos nos han pasado en algún momento. Eh,
Y bueno, pues son situaciones que no deberían de ser así, o simple y sencillamente situaciones que se pierde la audición por otra razón. Y pues recordemos que aquí, obviamente, cuando nosotros tenemos un oído único, pues esa es una contraindicación absoluta para que nosotros llevemos a cabo un procedimiento de cirugía del estribo. A pesar de que esto sea muy sugestivo de una autoesclerosis, de que nosotros podamos corroborar que lo es, pues obviamente si nosotros tenemos un oído único, está contraindicada la cirugía del estribo en esa situación. Lo que es un hecho es que si les pongo esta fotografía, que fue un curso que hicimos en el Hospital General de México el año pasado, con profesores de todo el país y con otros profesores invitados de Latinoamérica, donde hablamos justamente, se hicieron muchas cirugías de autoesclerosis y todos nos compartieron ahí y compartimos entre todos, obviamente, pues nuestras experiencias, pues de lo único que me di cuenta es que ninguno de todos los que ahí participamos hacemos exactamente el mismo procedimiento. Cada uno de nosotros hacemos cosas completamente diferentes, desde la forma de acomodar al paciente, la forma de infiltrar, si utilizamos el microscopio, si utilizamos el endoscopio, si utilizamos adrenalina, si no, etcétera, etcétera, etcétera. De todos los profesores que hubo, no hubo una sola técnica igual. Lo que sí les puedo decir es que todos los pacientes que se operaron ahí, que no los operé yo, los operaron justamente nuestros profesores invitados, todos los pacientes están escuchando perfectamente bien. Entonces, pues obviamente cuando hay muchos cambios, pues son cambios que si bien son sutiles, pues pueden hacer algunas diferencias. Entonces, para los que quizá no estén tan familiarizados con el procedimiento, pues realmente es un procedimiento que cuando se realiza de forma habitual, pues empieza a volver un poquito más sencillo. Cada oído es completamente diferente. Creo que es una de las cosas que más nos fascina. Vean, por ejemplo, en este caso donde nosotros estamos levantando el colgajo tímpano metal y prácticamente no hay necesidad de rebajar nada de la pared posterior del conducto. Nosotros podemos identificar perfectamente bien aquí la cuerda del tímpano, la rama larga del yunque, el estribo. Las situaciones o la elección de decidir si nosotros hacemos la platinotomía antes de quitar el estribo o quitamos el estribo. Vamos, son situaciones que vuelvo a insistir, cada uno de los cirujanos tiene sus preferencias. Incluso muchas veces no es que sean preferencias, sino que uno se va adaptando, ¿no? Vemos aquí ya ese estribo, vemos la cabeza, la crura posterior, la crura anterior, la platina que obviamente se quedó y que creo que es el común denominador. Si bien por ahí solamente por ahí quizá un cirujano hace una hemiplatinectomía, la gran mayoría hacemos platinotomía. Ahí le están viendo que lo estamos haciendo con un platino tomo. Y bueno, hasta en las prótesis, ¿no? O sea, eh, hay excelentes cirujanos que todavía a la fecha siguen ellos mismos diseñando las prótesis sin que realmente la elección de la prótesis, todos los estudios que evalúan prótesis de titanio contra prótesis de otros materiales, pues realmente no tenemos nosotros una ganancia, una diferencia en los resultados auditivos. Entonces, si lo hacemos con anestesia general, si lo hacemos con anestesia local, bueno, son situaciones que también van variando. Lo que es un hecho es que cuando nos acostumbramos a hacerlo de forma habitual, pues tenemos excelentes resultados. Y creo que en la mayoría de nuestras instituciones, incluso este es un procedimiento que bajo la dirección y la tutela de un médico adscrito, muchos de nuestros residentes de cuarto año pueden salir haciendo este tipo de procedimientos que considero pues se deben de practicar de esa manera. Algunas variantes, ¿no? Hay ocasiones donde pues sacamos eh, en la imagen anterior, en el video anterior, pues veían pues no más que un microscopio y unos cuantos instrumentos para poder hacer todo el procedimiento. Aquí incluso estamos viendo algunos cambios de coloración porque el mismo endoscopio tiene puesto un filtro para que utilicemos el láser, particularmente este procedimiento lo hacemos con el láser. Cada que decimos que vamos a utilizar el láser en una cirugía, eh,
de estribo, bueno, pues eso siempre llama mucho la atención, aunque la verdad es que para ser francos hay que tener mucho cuidado con el láser. Vean, por ejemplo, este caso donde tenemos una cuerda del tímpano que está estorbando frecuentemente. Creo que esta es otra de las grandes pesadillas también que seguramente muchos hemos tenido, que es que un paciente que está escuchando perfectamente bien se está quejando frecuentemente de que tiene problemas de disgeusia. En este caso estamos utilizando un Blue Laser, se han utilizado muchos tipos de láser, láser de argón, láser de CO2, KTP, algunos con ventajas, unas con desventajas, por ejemplo, láser de argón que tiene muchísima afinidad por la hemoglobina, que tiene poca afinidad por el agua y por el hueso, puede calentar demasiado el vestíbulo. Se han hecho estudios que eso puede aumentar hasta 10 grados centígrados la temperatura de la perilinfa y obviamente poner en riesgo la audición. En fin, una serie de cosas, cosa que por ejemplo no sucede con este tipo de láser, con los láser de diodo o con este Blue Laser. Son situaciones que la verdad, insisto, son cuestiones de comodidad, no es algo que lo utilicemos de rutina, pero sin duda alguna creo que si puede ofrecer eso una ventaja es el cuidado en la manipulación de la platina, el cuidado en la transmisión de fuerzas excesivas hacia el oído interno y obviamente en la preservación de nuestra vía ósea para que tengamos un cierre de un gap adecuado. Y vuelvo a insistir, esta imagen de esa cuerda del tímpano que a veces no sabe uno qué hacer, pues cuesta mucho trabajo y hay que tener precaución para no lastimarla. Y es que es increíble que justamente si nosotros vemos artículos como este publicado hace un par de años, pues todavía a la fecha, después de revisar muchos estudios, pues no se tiene realmente un consenso de esa pregunta que yo he hecho y me he hecho a mí mismo y le he hecho a otros colegas y profesionales de todo el mundo, pues qué es mejor cuando nosotros tenemos una cuerda del tímpano aquí, si sacrificarla, estirarla, acomodarla, a veces cuesta mucho trabajo y realmente pues no existe una evidencia que nos diga qué es lo mejor. Lo que es un hecho es que mientras menos la toquemos, mientras más la cuidemos, seguramente tendremos mayores posibilidades de que ese paciente no tenga ninguna incomodidad y no nos esté haciendo pasar momentos incómodos después de la cirugía. Eh, y bien, pues es que si vemos este par de imágenes de cortes histológicos de la autoesclerosis, pues es aquí cuando nos podemos dar cuenta, pues que no siempre vamos a tener ese nicho de Carhart, de ese gap, esa vía ósea completamente conservada y una anatomía perfecta que nos permita tener resultados excelentes, ¿sí? Si nosotros vemos en esta imagen de la izquierda, pues nosotros vemos aquí justamente un foco autoesclerótico, justamente en la físula antefenestral, vemos la platina, el vestíbulo y vemos una cóclea que pues no está afectada. Sin embargo, si vemos la imagen del otro lado, pues vemos muchos focos otoscleróticos alrededor de toda la cápsula óptica e inclusive vemos también desplazamiento de la membrana de Reisner que puede también ser sugestivo de hidrops. Con tan solo ver estas dos imágenes, creo que nos podríamos nosotros imaginar y podríamos diseñar incluso cuáles son sus curvas audiométricas y cuáles podrían ser sus posibles tratamientos o vías de abordaje para este tipo de pacientes. Entonces, cuando vemos esto, pues sabemos que esto obviamente no lo podemos tener. Sabemos cuál es la única forma de obtener este tipo de cortes, pero cuando vemos este tipo de cortes, pues es cuando nos damos cuenta de la gran expresión clínica que puede tener una enfermedad como la autoesclerosis. Entonces, nada más como ejercicio, no es de un paciente real, es un ejercicio al cual de repente nos podemos afrontar. Me gustaría que le dedicara unos cuantos segundos y que en su mente, que pensemos que es un paciente con historia clínica de autoesclerosis, sin pedir más datos, sin pedir tomografía, resonancia magnética y otras cosas, que en su mente, o si lo quieren poner en el chat también, aquí yo le puedo echar un vistazo que le harían al lado derecho y que le harían al lado izquierdo. Les voy unos 20, 30 segundos para que lo piensen y si alguien se anima a ponerlo en el chat, creo que lo puedo leer. Déjenme regresar. Y creo que ya les spoileé ahí un poco, pero bueno, si alguien lo quiere ver, piénsenle un poquito.
La verdad es que muchas veces son cosas, son casos que se nos presentan de esa manera, ¿no? Obviamente cuando ve una imagen así, pues a uno le dan ganas de preguntar muchas cosas. Y obviamente dependiendo de los datos que arroje la historia clínica de los antecedentes, pues podemos nosotros tomar alguna decisión. Pero les voy a poner algunos ejemplos que si cualquiera hubiera contestado las respuestas o los posibles tratamientos que podrían tener estos pacientes, la verdad es que podría estar bien cualquiera de estos. Y por favor vayan sumando cuántas opciones podríamos tener. Creo que ya por ahí alguien, a ver, manejo conservador, mucha afección coclear, récord de fosa aumentado, completamente de acuerdo. Opero solamente el lado izquierdo. Ah, por ahí hubo un par que se animaron. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La verdad es que si nosotros decidimos darle al oído derecho un auxiliar auditivo, y al oído izquierdo también, pues yo creo que podemos estar cerca de tener una audición completamente normal. Seguramente del lado izquierdo va a estar un poquito, un poquito más difícil, pero lo podríamos lograr. Esta podría ser también otra opción por ahí vi el chat, pero ya no, creo que por ahí opero el izquierdo. Súper. La cosa sería también es ver qué le hacemos al izquierdo, ¿no? Pero vean la gran cantidad de opciones y analicémoslo, porque muchas veces nos llegan a este tipo de pacientes y creo que sea lo que nos da a veces a nosotros como cirujanos, nos da un poquito ahí como de rabia es ver que un paciente que tenía una vía ósea completamente conservada, que tenía un gap muy grande, son pacientes que se manejan con auxiliares auditivos y no con cirugía. Lo que es un hecho es que muchas veces los auxiliares auditivos funcionan perfectamente bien. Este es otro ejemplo, ¿no? Recuperar la audición del oído derecho con un auxiliar auditivo y del oído izquierdo con una prótesis de estapectomía y un auxiliar auditivo. Creo que eso también nos va a dar un buen resultado. Habrá quien diga que de un lado le ponemos un auxiliar auditivo y del otro lado un implante coclear. ¿De qué dependería el implante coclear? Obviamente de la discriminación que tenga ese paciente con el uso de un auxiliar auditivo. Y creo que es aquí donde se vuelve bien importante que a veces no nos quedemos con que este tipo de pacientes se deben de evaluar exclusivamente con una audiometría convencional como estamos acostumbrados a hacerlo. Hay que tener en cuenta la discriminación, pero también hay que tener en cuenta la discriminación con y sin uso de auxiliar auditivo y con y sin presencia de ruido. A veces nuestros equipos audiológicos no están tan familiarizados con realizar este tipo de pruebas, pero el que se realicen o no se realicen pueden ser determinantes para poderlo hacer. Pero definitivamente esta misma gráfica podría caer, esta misma audiometría, perdón, podría caer en un tipo de tratamiento como este. Otro ejemplo más. Si ponemos un implante de conducción ósea del lado derecho, tratando de mejorar justamente la audición del lado derecho y que por transmisión ósea también tengamos efecto en el oído izquierdo, pues también sería algo que a alguien se le pudiera ocurrir y bueno, si se explicó bien al paciente y todo, pues podría ser hasta cierto punto justificable o hacerlo de manera al revés. Aquí le estoy poniendo un implante de conducción ósea, en este caso estoy poniendo un Bone Bridge de Medel, no por otras razones, meramente este ejemplo puede ser cualquiera que utilicen, pero con un implante de conducción ósea, si bien ya está un poquito fuera de rango en algunas frecuencias, pues alguien podría pensar en rehabilitar el oído izquierdo con un implante de conducción ósea y de paso tener cierta transmisión hacia el oído derecho y tener cierta ganancia también. O en ese defecto también podríamos utilizar entonces a lo mejor dos implantes de conducción ósea u otro, ¿no? Implante de conducción ósea más implante coclear del otro lado. Vean que empezamos a tener una gran cantidad de combinaciones. Yo sé que ahorita pues ya todos están pensando, bueno, el Alejandro que fumó o qué está tomando, pues no estoy tomando nada, pero pues son cosas que puede ser. Por supuesto que también lo del implante coclear, quizá del lado derecho colocado un implante coclear con esta audiometría, pues no le veríamos ahorita ningún sentido. Aquí voy a detenerme un poquito porque creo que vale la pena aquí hacer cierta mención. Sabemos que pues obviamente la autoesclerosis en muchos casos puede llegar a avanzar muy rápido, puede llegar a comprometer la cóclea, puede llegar a comprometer también la permeabilidad coclear y darnos esa sensación de querer adelantar un procedimiento. Yo por ahí he escuchado no una, no dos, sino varias veces que hay que colocar un implante coclear cuando se pueda colocar un implante coclear y no esperarnos a que esto ya no sea posible. Pero eso es jugarle un poquito a Nostradamus, a saber si realmente esa cóclea va a terminar por osificarse o no. Y eso no es nada fácil de hacer. Yo incluso cuando he escuchado esos comentarios me he dado la tarea de buscar.
justamente muchos de esos factores que pueden predecir qué tan rápido puede avanzar una enfermedad, si va a llegar realmente el momento en que no podamos colocar un implante coclear. Y yo no he encontrado absolutamente nada acerca de eso, pero incluso pues habría alguien que podría decir esto, e insisto, podría tener hasta cierto punto algo de justificación. ¿O qué les parece esta otra combinación? Yo desafortunadamente no tengo experiencia en uso, por ejemplo, de Vibrant Soundbridge, de prótesis activas de oído medio, pero por supuesto que están indicadas también y que pueden tener ventajas en la audición con un auxiliar auditivo del otro lado. E incluso si pensamos justamente en una prótesis activa de oído medio, podríamos pensar en una prótesis activa de oído medio de forma bilateral, o por qué no esta también, ¿no? Esto es algo que está descrito, ¿no? La conjunción de una prótesis activa de oído medio con una estapectomía. Yo, insisto, yo no tengo experiencia en prótesis activas de oído medio. Este, Aquí en México hay pocos centros que lo hacen muy bien, tienen experiencia ya bastante avanzada con el uso de Vibrant, pero esto está descrito también. Yo ahorita no he tenido un caso donde de repente se me haya antojado hacerlo, pero está, insisto, descrito y se podría hacer. Entonces vean la gran cantidad de variedades que tendríamos para tratar un problema de esos, ¿no? Y enfocándonos un poquito ahora justamente que todo ese mismo ejemplo, decíamos, es una autoesclerosis y puede tener muchísimas combinaciones para que nosotros logremos que un paciente pueda recuperar la audición. Creo que eso vale la pena también detenerse para tener en cuenta que nuestro objetivo debe de ser la rehabilitación de ambos oídos, ¿sí? De tratar de llevar la audición lo más cerca a la normalidad de ambos oídos. Sabemos que hay muchas formas de poderlo lograr y creo que ese fue un ejemplo que lo demuestra. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es por qué la cirugía del estribo no es suficiente. Por ejemplo, ese es un caso donde nosotros tenemos un gap que si bien no es muy grande, es muy sugestivo de autoesclerosis, se hace una cirugía, queda completamente igual y a esta paciente le comentan, bueno, pues que se realizó un procedimiento, que la prótesis está en su lugar, se realiza una tomografía y efectivamente la prótesis pues se ve prácticamente en su lugar, no se alcanza a ver ahí más nada e incluso a este paciente le sugieren mejor un implante de conducción ósea, llega por una segunda opinión y bueno, con estudios como este, con una vía ósea completamente conservada, antes de pensar, si bien tuvo una cirugía fallida, que no evidenciamos nada en la tomografía, antes de pensar en un implante de conducción ósea, obviamente aquí está indicado una cirugía de revisión. Y esta es la cirugía de revisión de esta paciente. Eh, Muchas veces creo que esto es algo de lo que me ha sido un poquito más cómodo, sobre todo para algunos casos donde de repente tenemos un poquito de dudas, ¿no? Van a ver aquí este recuadro, este es un picture in picture esta paciente está programada con un microscopio, la cirugía se hace en parte con microscopio y en parte con endoscopio. Vean aquí cómo está colocada la prótesis, pero está fuera, el loop está fuera, la prótesis está en la ventana oval, parece que está por afuera de la ventana, ahí ya lo movimos un poco, encontramos también una brida y la prótesis está completamente afuera, afuera del yunque. Entonces, lo que les comentaba, pues es que justamente, pues parte de de este procedimiento lo hacemos con una visión microscópica, ¿no? Con el Kinemo y las otras partes, pues las estamos revisando con el endoscopio. El endoscopio viene integrado, no cuesta absolutamente nada extra. Aquí estamos utilizando justamente el endoscopio, aquí tenemos la cabeza del microscopio y ahí lo estábamos utilizando también para hacer un microdrill utilizar el microdrill para abrir la platina. Entonces, pues hay una gran variedad de cosas que podemos hacer aquí. Esto particularmente a mí me parece sumamente cómodo. No hay necesidad de meter dos equipos. Ni siquiera se cobra extra por utilizar ese dispositivo. Y lo que se hace después pues, es recolocar una prótesis y se solucionó el problema. A fin de cuentas, no se requirió absolutamente nada extra. Entonces, muchas veces la cirugía de estribo no es suficiente, pues porque hay necesidad de hacer una cirugía de revisión. No siempre es
porque la enfermedad ha avanzado y ya ha afectado en parte la cóclea, ¿sí? Justamente uno de los trabajos de tesis del año pasado de nuestros residentes fue en estas reconstrucciones estapediales y la medición justamente del estribo para poder elegir la prótesis, elegir la mejor prótesis y poderla calcular desde antes. De que nosotros vayamos al quirófano. Evidentemente siempre vamos con un set de prótesis por cualquier situación, pero obviamente esto nos ha facilitado muchísimo la vida. Y bien, creo que desde que se ha digitalizado y se ha vuelto tan común y es tan familiar para todos poder hacer este tipo de reconstrucciones, pues nos da muchas posibilidades. Platicábamos un poquito justamente de los implantes de conducción ósea. Y a mí me parecen que los implantes de conducción ósea, hay un parteaguas, hay un antes y un después, no solamente para el tratamiento de la autoesclerosis, sino para muchos de los problemas que nosotros atendemos frecuentemente. Eh, Ponía yo la foto de hace 20 años ni siquiera pensar en que podríamos tener este tipo de situaciones. Eran pacientes que se iban a cirugía de estribo o que se iban a auxiliar auditivo o que se iban a una farmacia donde les mandábamos fluoruro de sodio o alguna cosa así que no me acuerdo. Este, que por cierto después se comprobó que es nefrópata, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, se dejó de usar, pero tampoco tiene ningún tipo de beneficio clínico, ¿no? Esto sí es algo nuevo y tiene algunas partes muy buenas y algunas que creo que valdría la pena también tomar con mucho cuidado. Eh, ¿A qué voy con esto? La verdad es que colocar un implante de conducción ósea, si bien algunos tienen eh, pues su truco, y no su truco, pero sí algunos detalles con el cual uno se puede sentir un poquito más cómodo, la verdad es que funcionan perfectamente bien. Y para pacientes con otosclerosis, cuando nosotros les hacemos la prueba, que este es ojo, es una de las condiciones para poder poner un implante de conducción ósea, que se pruebe antes en el paciente, que tengamos un beneficio con la prueba de uso de un implante de conducción ósea. La verdad es que los pacientes en cuanto se les prueba, están contentos y obviamente en cuanto se les coloca un implante de conducción ósea, están felices. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya me ha tocado por ahí un par de casos de pacientes, incluso ya operados, que están muy contentos con su implante de conducción ósea, pero que a mí me parece que pudieran haber sido buenos candidatos para un implante, para una estapedectomía. Entonces, creo que esto es de repente es ir un poquito por la salida fácil. Y digo fácil porque es muy fácil en muchos sentidos, ¿sí? O sea, incluso puede ser fácil hasta en el sentido de la programación, ¿sí? Me refiero de la programación de la cirugía. ¿Por qué? Porque no se requiere de microscopio, no se requiere de muchas cosas, es un procedimiento que se hace este, en manos experimentadas. Yo me acuerdo cuando pues, hicimos un curso de OSI en el Hospital General de México, que fue el doctor Juan Carlos Cisneros, pues lo pone en 20 minutos, y en 20 minutos hay un paciente que está escuchando perfectamente bien. Ojo, ese no fue por autoesclerosis, pero hay que tener cuidado y hay que saber muy bien cuáles son las indicaciones para un implante de conducción ósea. Tienen poca utilidad. ¿Por qué razón? Uno, porque la mayoría de las veces que ya estamos pensando en utilizar un implante de conducción ósea, la evolución de la enfermedad ya tiene umbrales completamente fuera de la indicación del dispositivo. Y dos, porque en muchas ocasiones el adaptar un auxiliar auditivo puede ser más que suficiente para rehabilitar a un paciente. Entonces, hay que tener esto en consideración. Tienen sus indicaciones muy precisas, pueden ser una buena alternativa. Obviamente no tendríamos esos problemas de oclusión del oído, problemas de la piel del oído, etcétera, etcétera, y se podrían utilizar, pero obviamente teniendo eso en consideración. Eh, Hay que tener también en cuenta cuál es la ganancia que nos dan estos implantes de conducción ósea, cuáles son los umbrales máximos que nosotros podemos tener
para que podamos tener un buen resultado, ¿sí? Y aquí les ponemos justamente esta tabla. Cuando hablamos de Ponto y de baja superpower, estamos hablando de 65 decibeles, de baja track de 45 decibeles, Sofono que está descontinuado 45 decibeles, Bombridge 45 que realmente nos puede dar un poco más, y Osea 55 decibeles. Entonces, si tenemos esos umbrales y tenemos una indicación para poner un implante de conducción ósea, se puede considerar. Cuando hablamos de prótesis activas de oído medio, de todos los que están acá, yo solamente había escuchado el Carina, que está descontinuado, los demás no los conozco, con excepción del Vibrant, que insisto, sí tiene indicación, yo no tengo experiencia con uso de Vibrant Soundbridge. Y pues lo que les comentaba, ¿no? Justamente esta cirugía que bien, la tengo más como ilustrativa que para escribir la técnica, ¿no? Si bien pues, es completamente diferente a todo el cuidado que tenemos cuando realizamos una cirugía de estribo, pues esta es justamente una cirugía que hicimos en una paciente con otoesclerosis por un facial aberrante que pasa justamente en medio de la ventana oval y que nosotros no nos permite colocar la prótesis. El paciente no quiere utilizar un auxiliar auditivo, se ofrece esta opción y es un paciente que va increíblemente bien, ¿sí? Si bien de repente, por ejemplo, cuando tramos ósea tenemos que ser muy cuidadosos con el colgajo, tenemos que esperar obviamente algunas semanas para nuestra integración, la verdad es que el resultado es excelente, ¿no? Entonces, que tengamos estas opciones para no desahuciar un paciente e insisto, si lo indicamos bien, el resultado es espectacular. Cuando hablamos de implante coclear, pues regularmente siempre eh, pensamos en casos muy específicos, siempre pensamos en preservación auditiva. Me acuerdo mucho alguna vez que vi por ahí al doctor Iván Schobert hablando de cirugía de implante coclear en otosclerosis. Decía, no me vayan a matar los que hacen cirugía de preservación auditiva porque no tiene nada que ver. Y la verdad es que tiene toda la razón. Pero también de repente creo que a veces uno puede tener un poquito de precauciones excesivas, que a veces o de temores excesivos que a veces no son tan necesarios. Obviamente, cuando hablamos de otosclerosis, pues no esperamos una ventana como esta, súper bien expuesta, ¿no? Que incluso queda un poquito expuesto el facial, por eso lo estamos aquí auxiliando un poquito con la ayuda de un endoscopio de 30 grados. Eh, pues en muchas ocasiones efectivamente son pacientes, este no es un paciente con otosclerosis, insisto, este tipo de pacientes los cuidamos, llevamos a cabo eh, una introducción del electrodo lo más lenta posible para tratar de preservar no solamente los retos auditivos, sino también todas las estructuras intracocleares. Utilizamos electrodos que son muy flexibles, utilizamos electrodos que tengan una cobertura coclear completa y podemos lograr, hay muchas maneras para poder lograr este tipo de resultados. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí, pues obviamente como en cualquier otro procedimiento, es evitar que entre sangre, evitar que entre polvo de hueso. Tratamos de conservar un buttress lo suficientemente grueso para que nos permita colocar un clip de fijación. Y esto obviamente que de repente en algunos electrodos rectos, si nosotros no fijamos bien el electrodo o no lo dejamos bien acomodado dentro de la cavidad mastoidea, pues obviamente con el paso del tiempo puede tener también cierta extrusión. Esto es algo que hacemos, pero la verdad es que no cambia mucho. Ya llevamos algún tiempo haciendo cirugía de implante coclear en osteosclerosis y no es algo que haya cambiado dramáticamente, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí vamos a poner este ejemplo donde nosotros vemos en la tomografía pues una franca desmineralización de toda la cápsula óptica, la típica imagen en doble halo. Desde el principio no vemos ahí ninguna alteración, se parece una cóclea que se ve más o menos permeable. Están viendo también a la par para ahorrar un poquito de tiempo la resonancia magnética. Y de repente, por ejemplo, este tipo de tomografías que a veces son como muy escandalosas, ¿no? Donde nosotros vemos pues mucha afección, vemos todas esas focos otoespongióticos alrededor de la cóclea con mucha exclusión, incluso muy pegaditos al nervio facial, que también es un tema que vale la pena detenerse.
Regularmente en estas fases autoespongióticas, incluso para muchos, no hay necesidad de hacer una resonancia magnética porque en la mayoría de las veces podemos encontrar una permeabilidad coclear muy buena. Yo creo que siempre, incluso por temas legales y todo, por fallas que pudiéramos tener durante la cirugía, yo creo que siempre vale la pena documentar eso también, explorando muy bien toda la resonancia magnética. Si nosotros la vemos en un T2, podemos determinar qué tan comprometido puede estar no solamente la cóclea, sino también la rampa timpánica, que es justamente donde queremos que esté ese electrodo. Y la verdad es que, pues, es una revisión de un par de estudios que nos toma ahí unos minutos y lo podemos hacer. Esta es la diferencia que existe justamente entre una ventana redonda, ¿sí?, donde fresamos un poquito el nicho de la ventana redonda para ver la membrana de la ventana redonda, y si nosotros queremos aquí ver el juego de ventanas lo podemos ver perfectamente bien, y obviamente tenemos una ventana redonda que está completamente lista para que nosotros la podamos abrir y colocar un implante coclear. Pero si nosotros vemos una imagen típica de autoesclerosis, pues de repente obviamente sí genera un poquito de angustia, un poquito de estrés el saber que tenemos que permeabilizar, que nosotros tenemos ahí obliterada la ventana redonda y que no sabemos específicamente bien cuál va a ser el camino. Sin embargo, nosotros después de la revisión de los estudios tenemos que ser muy metódicos para saber cuál es justamente ese camino, porque si no, de repente empieza uno a tratar de encontrar luz en la cóclea y a perder mucha anatomía. Y creo que vale mucho la pena que ese método sea siempre exponer bien la ventana redonda, tratar de ver si encontramos luz. En caso de que no encontremos, tratar de ir tunelizando un poco y fresando en sentido anterior, un poquito antero inferior. Este, Tenemos mucho espacio desde la ventana redonda hasta el canal carotidio. Ojo, hay que revisar bien el canal carotidio porque muchas veces también puede haber ya comunicación. Y creo que ahí tenemos por lo menos 8 milímetros para poderlo hacer. Si nosotros logramos tunelizar, podemos colocar por ahí un implante coclear. De lo contrario, pues a lo mejor hay que ir a la rampa vestibular. Podemos ir incluso a veces a buscar la rampa media. Hay muchos que incluso cuando prevén una cirugía muy complicada, desde antes remueven el bútres, e incluso muchos otros que cuando están pensando en otro tipo de abordajes, incluso pueden quitar el muro y pensar en una petrosectomía subtotal para tener un mejor acceso hacia la cóclea y poder ir buscando una luz mejor. Esta es justamente la imagen de esa cirugía, ¿no? Entonces, cuando uno está, bueno, el video, perdón, de esa imagen que veían. Entonces, aquí estamos viendo la ventana redonda, vemos que está obliterada, y aquí creo que sí vale la pena siempre utilizar un electrodo de prueba. Eh, ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros, si bien a veces podemos ver ya que existe un poco de luz en la entrada, no podemos saber qué tipo de tejido hay a veces después de la primera porción de la vuelta basal de la cóclea. En nuestras instituciones también no siempre es factible que tengamos estudios de imagen muy recientes. A veces estamos revisando estudios que tienen por lo menos ya algunos meses, y que o incluso hay un año o dos que pudieron haber cambiado algunas cosas. Y si nosotros utilizamos un electrodo de prueba, pues posteriormente, si bien no es esa facilidad que nosotros tenemos para insertar un electrodo, pues a veces logramos prácticamente siempre la inserción completa en todo. Aquí están dando cuenta que estamos utilizando un electrodo precurvado con estilete. Esto también creo que vale la pena mencionar. También durante mucho tiempo, pues hemos tenido esa idea de que se tiene que utilizar un electrodo lo más rígido posible, un electrodo con estilete. Incluso hubo por ahí muchas veces una oleada de dejar ese estilete dentro de la cóclea. No es algo que sea realmente recomendable. Ya tenemos, eso sí, varios casos con autoesclerosis y nunca hemos tenido la necesidad de dejarlo, pero pudiera ser. Vean este otro caso, ¿sí? Es un caso donde incluso cuando vemos la luz, vemos una deformidad completa de la cóclea. eh,
de este caso no traigo ahorita la resonancia, me disculpo por eso. La resonancia, definitivamente el T2 no se ve tan alentador, ¿no? Y ahorita van a ver justamente la cirugía de este caso. Esta paciente ya estaba operada de forma bilateral. eh, Operamos el segundo oído más o menos un año, año y medio después de que operamos el primer oído. Y les voy a enseñar la cirugía del segundo oído. Eh, el segundo oído decidimos programarla en este quirófano que se denomina quirófano híbrido que tenemos en el hospital, que se llama híbrido porque obviamente nos da la capacidad de hacer diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo, pero pues obviamente a nosotros principalmente la usamos, entre otras cosas, en este tipo de casos para poder hacer reconstrucciones. Entonces, vean, por ejemplo, que lo que estamos viendo aquí es justamente un electrodo de prueba, ¿sí? Y aquí lo que le colocamos a esta paciente del otro lado es un electrodo comprimido, ¿no? Es un electrodo un poquito más corto, un poquito más rígido, que fue el primero que le pusimos del lado derecho. Ahorita lo van a ver bien. Este es un electrodo de prueba, por eso no ven aquí la diferenciación de los electrodos. Del lado derecho, claro que sí se ven ahí colocados. Y es un electrodo que si bien tiene una cobertura, se nos antojó de repente pedir un electrodo más largo para poder tener una mejor cobertura. Y si nosotros colocamos este electrodo de prueba, pues después podemos tener la certeza de que cuando abramos el implante no lo vamos a lastimar y vamos a tener una buena inserción. Ahí estamos viendo justamente ese electrodo y ahora sí estamos viendo el electrodo definitivo, ¿sí? Entonces, estas son justamente las imágenes y en el siguiente video les voy a mostrar justamente la cirugía. Insisto, es del segundo oído, del segundo que operamos, ya con un oído previamente implantado. Y obviamente, ahí se me fue, creo que es este. Sí, es este. Entonces, vean, incluso prácticamente no vemos ahí anatomía en la ventana redonda. ¿M? Aquí no estamos utilizando como tal un electrodo de prueba, ¿no? Particularmente, esta es una herramienta que tiene una casa comercial, que tiene Medel. Recuerden que, por ejemplo, esta casa comercial no tiene electrodos precurvados. Creo que sí es importante mencionar que en la literatura se recomienda, si bien tiene eh, pues un índice de recomendación moderado, no es que sea absoluto, pero se recomienda utilizar electrodos precurvados, pero también sabemos que son un poco más cortos y que a veces tenemos ganas de tener una mejor cobertura. Si lo hacemos con precaución, nosotros estamos utilizando justamente este dispositivo con toda la precaución del mundo, como si estuviéramos nosotros colocando ya el electrodo final. Si se fijaron por ahí, voy a regresar un poquito. No puedo ver, vamos a ver si. Si se fijaron por acá, aquí vamos a tener un primer intento de inserción donde vamos a ver que se dobla. Ahí se está doblando. Entonces tratamos de no forzarlo mucho más, después fresamos un poquito más y después ya lo insertamos completamente. Una vez que está insertado es justamente cuando hacemos la radiografía. Nosotros ahí en el quirófano podemos hacer incluso reconstrucción tomográfica. Para este tipo de casos no hay necesidad de hacerla. Con que hagamos la revisión con la radiografía es más que suficiente. Y dejamos también el dispositivo para que nos dilate un poquito la cóclea y una vez que lo retiramos, pues podemos introducir el electrodo bastante bien. Eh, Creo que esto, después de ya algunos casos de autoesclerosis, creo que sí podemos concluir que quizá nos da un poquito más de temor las imágenes de a lo que realmente nos enfrentamos en la cirugía. Vean, insisto, este es un electrodo recto de 28 milímetros y logramos una inserción completa. Hay otros casos, ¿no? O sea, tener en mente que no solamente la autoesclerosis puede dar problemas de permeabilidad de la cóclea, ¿no? Esto ya tenemos también, no son muchos, pero sí
algunos casitos de síndrome de Cogan, donde realmente incluso el tejido que nosotros vemos dentro de la cóclea es muy diferente al que se siente en la autoesclerosis, ¿no? Aquí es realmente hueso, es mucho más duro, hay que tunelizar más, hay que ampliar un poquito más, hay que irse con mucha precaución. Aquí si se fijan ya prácticamente estamos viéndonos más hacia la parte anterior. Originalmente la ventana debería haber quedado un poquito más atrás, pero con un poquito de paciencia, podemos encontrar luz, y una vez que encontramos luz podemos realizar la introducción del electrodo. Entonces, tanto en síndrome de Cogan como en otras enfermedades autoinmunes, como en autoesclerosis, la verdad es que hemos tenido resultados muy satisfactorios. Creo que no hemos batallado tanto para la inserción como lo pretendíamos, ¿no? Creo que quizá al que sí le seguimos teniendo mucho, mucho respeto y que por lo menos en mi experiencia nos cuesta mucho más trabajo lograr una inserción o encontrar luz, es obviamente en las laberintitis osificantes post-meningitis. Ahí sí nos cuesta mucho trabajo. Yo he tenido casos donde buscamos tunelizar, buscamos eh, la rampa vestibular, buscamos la vuelta media, incluso terminamos haciendo un drill out con resultados realmente malos. Muchas veces cuando pues no se puede, pues entonces hay que ir a la rampa vestibular. Yo insisto, la verdad es que no he tenido esa situación, pero de repente estamos también pues pensando eso, ¿no? Cuando realizamos una inserción, sobre todo cuando hacemos soft surgery, pues siempre lo que queremos que es que ese electrodo permanezca dentro de la rampa timpánica, que no tengamos una translocación hacia la rampa vestibular. Pero por ejemplo, en este tipo de casos, muchas veces cuando hay necesidad de entrar a la rampa vestibular, pues incluso hay estudios que concluyen lo que están viendo aquí, que pues los resultados pueden ser comparables a cuando se realizan inserciones en pacientes con autoesclerosis, eh, a- comparables a cuando se realizan inserciones a través de la rampa timpánica. Estas nada más son algunas imágenes justamente de las reconstrucciones que se pueden hacer. Son reconstrucciones que se hacen directamente ahí en el quirófano, que nos permiten ver si esos electrodos están bien colocados, la conformación de ellos. Incluso si nosotros tenemos electrodos afuera, como lo que estamos viendo aquí, incluso podemos luego posteriormente también utilizar esta información para poderle sacar más provecho a a la programación. Entonces, hablando de auxiliares auditivos, ¿cuándo los usamos? Pues cuando tenemos malos candidatos para una cirugía hasta pedial, cuando tenemos malas anatomías, cuando el paciente simple y sencillamente no quiere operarse, cuando tenemos umbrales de vía ósea fuera de límites. Creo que también eso es importante tenerlo en mente. A veces cuando tenemos brechas muy interesantes para poderlas cerrar, pero la vía ósea ya no están en una leve, sino están rondando entre una leve moderada, pues tenemos que ser muy conscientes que si nosotros a esos pacientes les ofrecemos o tenemos una cirugía completamente exitosa, pues vamos a pasar de una severa a una leve moderada en el mejor de los casos, y a lo mejor serían cuestiones de que habría que probar primero los auxiliares auditivos. La otra cuestión es que pueden ajustarse para corregir las frecuencias afectadas, útiles también cuando tenemos pacientes que se han operado. Yo tengo pacientes que operaron mis maestros hace 30, 40 años y son pacientes que todavía no necesitan ni siquiera de un auxiliar auditivo, que están escuchando bien, pero seguramente si en algún momento la enfermedad progresa o simplemente la audición disminuye por alguna otra razón, los auxiliares auditivos son una buena opción. Que es bien importante resaltar acerca de los auxiliares auditivos, que su uso como primera elección, si es un paciente que se puede beneficiar de una estapedectomía, no está justificado, ¿no? Ni por la ganancia auditiva ni por el costo-beneficio. Está completamente comprobado que es mucho más barato para el paciente hacer una cirugía de estribo que estar manteniendo, comprando y actualizando auxiliares auditivos. Cuando hablamos de implantes de conducción ósea,
comentábamos, pues realmente tiene pocas indicaciones reales. Hay que considerarlos en pacientes que tengan problemas de piel, igual que tengan anatomías pocos favorables, que existan focos autoescleróticos con obliteraciones de la ventana oval. A veces, pues simple y sencillamente no se puede hacer una platinotomía. Pacientes con focos autoescleróticos e hipoacusia unilateral, riesgos también o pérdida de la función debido a cumpleaños de una cirugía estapedial. Si de repente nosotros vemos, como ya nos ha tocado de repente ver, cirugías que no fueron, que no tuvieron buenos resultados, pero que en esa cirugía de revisión nosotros consideramos que el paciente puede perder más de lo que puede ganar, hay que considerar la posibilidad de colocar un implante de conducción ósea. Eh, los implantes activos de oído medio, bueno, tienen indicaciones muy precisas, creo que podrían caber en muchos lugares. eh, es bien importante en algunos estudios dicen que tengamos una enfermedad que no ha tenido fluctuaciones por lo menos en 12 meses. Hay otros estudios que dicen por lo menos en 24 meses antes de poder sugerir el colocar un implante activo de oído medio. Y obviamente pues informar al paciente la posibilidad de que ese implante de oído medio le pueda funcionar, pero que con el paso del tiempo pueda ser posible que ya no le dé la utilidad completa, ¿sí? Y cuando hablamos de implantes cocleares, creo que esto sí hay un consenso en términos generales, que es un procedimiento seguro, que tiene beneficios para el paciente, eh, que tiene resultados similares a la de otros pacientes, ay, perdón, sin otosclerosis, es decir, eh, que a fin de cuentas el hecho de tener autoesclerosis no conlleva a tener un menor rendimiento, a tener un impacto en temas, por ejemplo, de discriminación, etcétera, etcétera. Sí hay que tener en cuenta que si bien puede haber dificultad para la inserción, de verdad, por lo menos en la experiencia que yo tengo, uno ve las imágenes y va más espantado de lo que realmente uno se encuentra, pero hay que estar preparado para todo. La, eh, el riesgo de la estimulación facial, más que riesgo, yo lo veo como una realidad, ¿no? O sea, no es que sea un riesgo que de repente se pueda presentar o no. La verdad es que en muchos, por lo menos en mi experiencia, en la gran mayoría de los pacientes llegan a tener estimulación facial. Se puede corregir de muchas maneras. Una de ellas es obviamente utilizando electrodos precurvados, que puede disminuir. ¿Por qué? Porque se utiliza también menos estimulación eléctrica cuando se utilizan electrodos rectos en una cóclea que tiene una gran desmineralización. Ese impulso eléctrico puede ir por todos lados. Muchas veces incluso hay comunicación de la cóclea con el nervio facial. Se puede corregir cambiando las estrategias de estimulación, apagando electrodos. Si se apaga uno o dos electrodos, a veces no hay mayor problema. Hay que tener en mente que mientras más electrodos se apaguen, puede este paciente tener ciertas repercusiones también en el rendimiento. La estimulación de facial es algo que se tiene que platicar previamente, pero que se puede controlar, ¿no? Yo tengo muchos pacientes implantados con electrodos rectos que han tenido estimulación facial y que después de estrategias de programación se ha controlado perfectamente. Obviamente el hecho de que la enfermedad progrese, todos los cambios tisulares que existen dentro de la cóclea con el paso del tiempo pueden requerir un poquito más de estimulación eléctrica por los cambios que hay en las impedancias y obviamente eso condicionar disminución también del rendimiento. Y tener también muy en cuenta que la decisión de colocar o no un implante coclear no solamente es exclusivamente en base a la audiometría, sino a lo que ya comentábamos, a la discriminación. Una discriminación menor al 60% con un uso de auxiliar auditivo en el mejor oído y menor del 50% en el oído al ser implantado es indicación para colocar un implante coclear. El día de hoy empezó la temporada de béisbol de las ligas mayores. Dicen por ahí que una golondrina no hace verano. Cuando yo hice esta pedectomía, la primera que les comenté, pues mi porcentaje fue muy malo. Eh, Se ha ido corrigiendo poco a poco y mientras más lo hagamos, pues vamos a tender siempre a la media, a tener los mismos resultados que están publicados en la literatura. Hoy empezó la temporada, y mis Orioles ganaron, tienen un porcentaje de 1000, de uno, es decir, que son perfectos. Por lo menos eso durará hoy, después de 162 partidos
No ha habido ningún equipo, ni lo habrá jamás, que tengan ese porcentaje. Todavía por ahí yo escucho a algunos cirujanos que tienen 100% de éxito en sus tapectomías. Como en el béisbol, yo lo dudo muchísimo. Eh, Muchísimas gracias. Aquí termina mi charla. Sin embargo, pues estoy aquí para los comentarios, para todo, porque como les comentaba, creo que si hay algo, un tema que da para mucha controversia, mucho debate, mucha plática. Lástima que nos hizo falta aquí un buen vinito tinto, pero algo que da para eso es justamente la autoesclerosis. Pues muchas gracias, doctor Alejandro Espinosa. Eh, Como tú lo dices, digo, hablar de autoesclerosis, hay cursos de varios días, ¿no? De hablar del tema. Hay muchas cosas, muchas que ya conocemos, algunas otras que todavía creemos que conocemos y la verdad es que no sabemos exactamente qué está pasando o por qué ocurre. Pero sí, es una patología muy interesante poderla analizar y pues realmente con frecuencia vemos pacientes de este tipo en todas las fases de la enfermedad. Eh, bueno, mencionaste los tipos de tratamiento que se pueden dar, que eso siempre es muy importante, ¿no? Desde no hacer nada, sobre todo cuando es unilateral o está asimétrica, hasta auxiliar auditivo y todo lo que se ha ido viendo en la evolución de los tratamientos. Creo que los criterios que has mencionado han sido muy interesantes para tratar de seleccionar al paciente y desde luego tener en cuenta el costo de las cosas. Aquí mencionabas que, bueno, que un auxiliar auditivo al paso del tiempo puede ser mucho más caro que una cirugía, aunque eso, bueno, dependerá un poquito de la seguridad social que pueda tener algún paciente o de los cuidados que tenga de su dispositivo, ¿no? También porque hay gente que pues, lo pierde con frecuencia y entonces sí requiere estar teniendo otro. Creo que ahorita al final lo mencionabas, pero quisiera si pudieras repetir un poquito, ¿cuáles pueden ser los criterios audiométricos para pensar en implante coclear en autoesclerosis, ¿no? Un poquito más ahí para no perdernos en esa parte. Sí, yo creo que ahí esa parte, yo lo único que le quitaría sería la autoesclerosis, porque el implante coclear como tal tiene esa indicación que ahora vemos que es si nosotros tenemos eh, realmente podemos no solamente tener una hipoacusia severa, una hipoacusia profunda, sino incluso hipoacusias descendentes que pueden ir desde leves, que después se convierten en moderadas y severas, donde aparentemente no sería un criterio para implante coclear. Ahora realmente el criterio es ese, la discriminación. Entonces, si nosotros tenemos 60% menos de discriminación con el uso de auxiliar auditivo, eso es indicación para implante coclear, ¿sí? Hay algunas combinaciones. Si nosotros tenemos, por vamos a suponer que voy a operar el oído derecho, yo tendría que tener menos del 50% en el oído que voy a operar y menos del 60% en el oído contralateral. Insisto, con el uso de auxiliar auditivo, que son pruebas que a veces no estamos acostumbrados a pedir, ¿no? A veces regularmente los reportes que nos mandan son tanto de logoaudiometrías y audiometrías sin uso de auxiliar auditivo. Hay que tener eso muy en mente. Incluso todavía se puede llevar al siguiente nivel. Hay diferentes pruebas que se hacen, por ejemplo, en ruido y eso, que también pues, nos pueden ayudar ahí un poquito a saber que un paciente que de repente está utilizando un auxiliar auditivo y que está con nosotros en la consulta y parece ser que tiene un buen desenvolvimiento auditivo, pero cuando lo ponemos en un ambiente difícil, pues obviamente se le complica mucho, ¿no? Pero insisto, esta parte del 60% aplica tanto para pacientes que tienen autoesclerosis como para pacientes que no lo tienen, ¿no? Así es, eso tomarlo en cuenta que, bueno, que tiene aplicaciones generales de las indicaciones del implante. Aquí es muy importante también mencionar los tipos de autoesclerosis que conocemos, ¿no? La autoesclerosis clásica con una evolución primeramente conductiva y después mixta y tal vez después más sensorial.
Aquí hay esclerosis de inicio coclear directamente, que se puede comportar muy diferente y probablemente esa es la que encontremos más zonas de osificación y comprometan más la evolución del paciente. Sin embargo, también entre estas, en una época estaba más de moda hablar de lo que es autoesclerosis avanzada, autoesclerosis muy avanzada e inclusive autoesclerosis extrema que es importante también, quizá estos pacientes puedan beneficiarse todavía con una cirugía de estribo, ¿no? Que así está descrita, que a pesar de que vemos un audiograma que parece que está sensorializado, pero es porque no es posible detectar con el audiómetro una vía ósea confiable. Y probablemente el diapasón es el que nos pueda ayudar un poco más para tratar de determinar si el paciente tiene una conductividad o no la tiene y que con la cirugía más un auxiliar auditivo pueda tener una audición adecuada, ¿no? Eso entraría ya en los límites un poco entre decidir eso, cirugía de estribo más auxiliar Ujú, contra un implante coclear de manera inicial, ¿no? Y ahí ujú. también, bueno, pues entraríamos un poco en la situación de los gastos. No sé qué tanto has visto pacientes con autoesclerosis avanzada de este tipo, ¿no? Que la definición nos dice que tengo un umbral aéreo por debajo de 85 decibeles y con una vía ósea no detectable. Sí, definitivamente sí es algo que vemos y creo que no debemos de estar, ¿no? Porque a veces siento que estamos un poquito como peleados con la prescripción de los auxiliares, como que siempre tratamos de buscar otro tipo de solución. Pero realmente no podemos ir a un implante coclear sin antes tratar de adaptar un auxiliar auditivo y sobre todo hacer las pruebas de las que ya comentamos. Muchas veces con eso es más que suficiente, no hay necesidad de hacer más nada. Si bien es importante nuevamente recalcar que de primera instancia, y esto pues lo recalco porque tenemos muchos pacientes que son así. Muchas veces, pues el paciente que está empezando con otoesclerosis, pues a veces no es al otorrino, laringólogo, al primer especialista que visita. A veces lo primero que visita es el supermercado para que le hagan una prueba de audición y de ahí sale con su auxiliar auditivo, ¿sí? Incluso ahora pues se nos viene un tema bien interesante. Recién hace unos días veía yo un paciente que lo envié con mi audiólogo de cabecera que le hiciera una audiometría, le hizo una audiometría, salió ahí con una audiometría leve tirándole a moderada, me habló y me dice, oiga doctor, ya me hice la audiometría donde me mandó, pero ya llegué a mi casa, utilicé mis AirPods 2 Pro Max Super, no sé qué cosa, y utilizando mi iPhone, ya certifiqué que la audiometría que usted me mandó a hacer con un audiólogo está bien hecha, porque salió prácticamente igualita a la que me dio mi iPhone, a la que me dio el audiólogo. Entonces, pues de repente nos vamos a empezar a enfrentar a ese tipo de situaciones. Ahí sí, bajo ninguna situación está, pues obviamente justificada esta parte, pero pues no hay que tener pues ningún reparo en prescribir un auxiliar auditivo antes de muchas cosas y yo creo que pues son pacientes que les podemos regalar muchos años viviendo y escuchando muy bien con una prótesis, después escuchando muy bien con otra ayuda, como un auxiliar bien adaptado y pues dejar obviamente los temas implantables como último recurso, ¿no? Así es, y tomando en cuenta siempre los riesgos, ¿no? Creo que afortunadamente hoy en día tenemos muchas opciones de tratamiento y en cada paciente con una buena selección y también con la decisión del paciente, pues podemos tener el mejor resultado. Tenemos una pregunta aquí en el chat en cuanto a la obliteración en la ventana redonda, que en general, ¿cuántos milímetros consideras que se puede estar avanzando en el fresado, tratando de encontrar todavía la permeabilidad de la rampa timpánica para decir, bueno, ya avancé 4 milímetros, 5 milímetros y mejor voy a buscar una rampa vestibular? En términos generales tenemos 8 milímetros, ¿no? En términos generales, pero pues yo que si tenemos 8, tendríamos que dejar por ahí
un par de milímetros de margen de seguridad o mejor aún. La verdad es que ahora con todas las reconstrucciones que podemos hacer, creo que podemos tener incluso esa respuesta individualizada para cada paciente antes ¿cómo se llama? Antes de llegar al quirófano. Lo que sí hay que ver es justamente cuál es el estado de la cápsula óptica, porque muchas veces cuando tenemos esos focos otoespongióticos, muchas veces podemos, y a los que nos ha tocado ver de repente imágenes de revisión donde vemos un electrodo que está en el canal carotidio, pues lo primero que piensa uno es decir, bueno, este cirujano en qué estaría pensando. Y lo que tendríamos que pensar todos es que hay que estar en esos zapatos en ese momento, tomando ese tipo de decisiones con una presión bárbara, pero que a veces son cosas que pueden suceder. Pero para términos prácticos, yo creo que podríamos tener hasta 8 milímetros desde la ventana redonda hasta antes de llegar al canal carotidio, que quizá es lo que más temor nos puede dar, ¿no? Y obviamente los estudios de imagen que bueno, ya los has mencionado, desde luego la tomografía y corroborarlo con el T2 de la resonancia sería pues básico poderlo tener en estos casos. ¿Has encontrado alguna discrepancia en que digas, el T2 me decía que había más permeabilidad y realmente no pude insertar, o en general hay buena correlación? Regularmente, incluso si le pudiéramos llamar discrepancia, particularmente en temas de autoesclerosis, creo que esa discrepancia siempre ha jugado un poquito más a favor, ¿no? Que es lo que comentaba. De repente veíamos una, vamos, incluso ahora, por ejemplo, hay softwares de las mismas compañías que te pueden decir qué tan permeable o no está una rampa timpánica. Y muchas veces, creo que a veces la discrepancia ha sido más satisfactoria, ha sido más positiva, que vemos la resonancia magnética y pareciera que no iba a entrar ese electrodo en la rampa timpánica, que íbamos a ir a tener que buscar la vestibular, y la verdad es que nos fue bien buscando la timpánica. Creo que también mucho depende de las reconstrucciones que hagamos, de realmente el cuidado que le pongamos a la evaluación de toda la cóclea, ¿no? Pero en términos generales, bien. Perfecto. Nos acompañan esta noche la doctora Erika Celis y el doctor Juan Carlos Cisneros. Si quisieran comentar algo. Y pues muy buenas noches, felicidades por la plática, me encantó. Yo creo que la parte final en la cual pone los criterios exactos para implante coclear, cirugía o auxilio auditivo. Y a veces sí hay que dejar al paciente, a veces tenemos que dejar al paciente que decida, porque hay pacientes que no se querrán operar y hay pacientes que sí quieren seguir en esa vía, ¿no? De cirugía. Y me gustó mucho también la parte que habla de oído único. No sé si pueda establecer un poquito más en qué momentos o cuáles son los retos de tratar un oído único funcional, si operar, no operar o cuáles son sus criterios. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Erika. La verdad es que la parte del oído único y haya cambiado también Ujú. muchísimo, ¿no? Y no solamente para el tema de autoesclerosis, o sea, o sea, cuando vemos un paciente con single side deafness, creo que si bien uno le puede indicar al paciente un poquito hacia dónde jalar, a veces no es fácil. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que ahorita tenemos básicamente tres caminos para tratar un paciente, tenga o no tenga autoesclerosis, con un oído único. Una pues, es utilizar un cross, ¿no? Utilizar, para los que no estén muy familiarizados con el cross, es utilizar un auxiliar auditivo en el oído sano, utilizar un auxiliar auditivo en el oído enfermo y realmente nada más utilizar el auxiliar del oído enfermo para enviar esa señal al oído sano y tener un poquito de bilateralidad, si bien no alcanzamos la binauralidad, ¿no? Dos, también aquí los implantes de conducción ósea creo que tienen un antes y un después. Y ahí estoy viendo a Juan Carlos que tiene ya mucha experiencia. Él me ha comentado por ahí muchos casos de éxito de pacientes con implantes de conducción ósea en single side deafness. Y es que lo único que podemos concluir ahí es que el resultado va a ser muy bueno. Todos los pacientes van a estar muy contentos con esa parte porque van a tener esa audición. En términos, si somos extremadamente puristas, pues realmente no estamos solucionando ningún problema si nosotros utilizamos un implante de conducción ósea para estimular el oído, el oído sano. Pero por otro lado, el colocar un implante de conducción ósea es una de las cosas más predecibles que podemos hacer y creo que ese es el sueño de todo médico, ¿no? El que realmente podamos
garantizarle a un paciente o podernos acercar a lo que nosotros preveíamos antes de un procedimiento. Eso sí lo podemos hacer con un implante de conducción ósea y no lo podemos hacer con un implante coclear. Y en oídos únicos, vamos a poner en hipoacusias súbitas, si nosotros ponemos un implante coclear con un oído contralateral completamente normal y lo ponemos en un tiempo relativamente breve, pues será siempre un paciente que ese oído implantado quedará corto, ¿no? Tendremos el peor juez, que es el oído sano, y el paciente pues toda la vida querrá oír como la otra parte. Si bien aquí, desde el punto de vista fisiológico, sí tendremos esa bilateralidad, esa integración del sistema nervioso central para ganar la binauralidad, pues definitivamente la ganancia, toda esa riqueza que podríamos tener con una estimulación acústica, no la podemos todavía a la fecha lograr con una estimulación eléctrica. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son situaciones que hay que realmente comentar al paciente, que se pueden hacer. Y la verdad es que, bueno, insisto, el doctor Cisneros tiene más experiencia, pero la poca que yo tengo, les comentas esto a los pacientes y la gran mayoría dicen, "No, mejor vamos por un implante de conducción ósea que nos va a ir re bien". Y la verdad es que los pruebas y les va muy bien. Y ya por último, mis preguntas, ¿cuáles serán los retos más importantes que ha tenido que vencer, digamos, con la cirugía de estapedectomía, la cirugía estapedectomía convencional que decía justo que ya dejó la hemioplatinectomía, que ya hace técnica de orificio pequeño? ¿Cuáles serían las, digamos, las perlas que les daría a los cirujanos? Porque hay unos cirujanos ahí en el chat que están diciendo, ¿qué necesito? ¿Cuántas cirugías necesito para ya ser más experto? No, 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 no sé, la verdad es que ojalá yo hubiera un número para poderlo hacer. Creo que es mucho más peligroso y llegar confiado a una cirugía, tener muchas cirugías. Les pongo el ejemplo del Gaucher, ¿no? O sea, yo he tenido uno en mi vida, no he tenido más. Eh, Hace algún tiempo veía yo un paciente en la consulta y cuando le platicaba de los riesgos, no le platiqué esta historia que les conté a ustedes. Y él me preguntó, me dice, doctor, ¿y usted ha tenido algún paciente que haya dejado anacúsico? Sí, tengo ya 2 o 3 pacientes ahí. Ah, ¿y cuándo fue el último? Hace tanto tiempo. Me dice, pues cuidado, doctor, porque usted se está acercando peligrosamente a su siguiente caso. Y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas. En temas de cirugía. La verdad es que yo les pongo, por ejemplo, el ejemplo de mis residentes ahora. Para mí hay un antes y un después de la llegada del microscopio y de la llegada de las cámaras y de las buenas cámaras de microscopio. Este, no me gusta decir mucho en mis épocas, pero de verdad que sí hay una diferencia grande cuando uno está ya en ese letrero de premios de antigüedad, porque a nosotros nos tocaba entrar a una cirugía de estapectomía viendo por un covisor que ni siquiera era binocular, era nada más un covisor monocular y ahí medio tenías que irle agarrando un poquito a la imagen. Lo que tenemos ahora de reconstrucciones tridimensionales, de imágenes en video, lo que podemos sacar de video de un endoscopio, lo que hacen los residentes con un endoscopio, el poder meter un endoscopio de 0, de 30 grados, realmente pues nos da una imagen completamente diferente. ¿A qué voy con esto? Pues que realmente ahora los chicos se preparan mucho más rápido, llegan mucho más rápido o pueden llegar si se lo proponen y se preparan mucho más rápido a una curva de aprendizaje que quizá a nosotros nos tomaba más tiempo. Entonces, más que pensar que una cirugía que tenemos que hacer muchos procedimientos, pues no, porque de repente, yo por ejemplo, conozco muchas personas que hacen muy bien la técnica endaural, que yo nunca aprendí y que en muchos casos, pues me hubiera encantado saber porque nunca aprendí, nunca me la enseñaron bien y hay muchos casos donde por las mismas condiciones del conducto lo podrías tener. Más allá de eso, de perlas y eso, pues tener siempre todo lo necesario. Yo sé que parece como muy obvio, pero a veces queremos hacer cosas que no tratar de ir probando diferentes cosas, porque a fin de cuentas lo que les comentaba, cada uno va a tener su propia técnica, pero ver cirugías, prepararse bien y eso, y me insisto, las herramientas que tenemos en la actualidad hacen que esa curva sea muchísimo más corta, ¿no? Sí, muchas gracias. Alejandra, ¿cómo estás? Primero felicitarte, igual que te están felicitando muchos en el chat, el doctor Manjarres, el doctor Hernández, etcétera.
Una plática cargada de material padrísimo, videos extraordinarios, perlas, tips y además siempre con ese orden de ideas tan claro que siempre tienes en tus pláticas y que nos deja un mensaje muy claro de cómo deben de hacerse las cosas. Yo quisiera salirme un poquito de todo lo que tocaste e irme completamente para otro lado. Hay por ahí una pregunta en el chat que habla sobre el uso de audifluoro, por ejemplo, ¿no? Yo lo que te querría preguntar es si en algún caso en tu carrera fuera del uso de audifluoro has utilizado bifosfonatos y si tienes experiencia en este tenor. Yo particularmente no es algo que utilice con alguna frecuencia. Tuvimos algo de experiencia en el instituto utilizando alendronato en un par de pacientes que mostraban como un autoesclerosis que iba avanzando demasiado rápido. La experiencia no fue positiva en realidad por las secuelas, pero he hablado con médicos como el doctor Gonzalo Corbera, etcétera, que tienen series Sí. de uso de bifosfonatos en pacientes con autoesclerosis que van rápidas. Yo quisiera preguntarte tu experiencia con el uso de este tipo de fármacos. Sí, muchas gracias por tus palabras, amigo, y por la pregunta. Gracias por lo de Audiflur. Sí, vi por ahí que mi maestra, la doctora Domínguez, puso el nombre que no me podía yo acordar. Eh, Creo que hay, por ejemplo, para revisar esta parte, hay por ahí un muy buen artículo se los puedo hacer llegar después para que lo compartan con todos. Si no es muy fácil de buscar, tú lo conoces muy bien, Juan Carlos, porque es de tus colegas y amigos de allá, de toda la Task Force de Brasil, donde hace una revisión muy importante de todo esto. Incluso por ahí puse alguna cita en la charla. Hablando, por ejemplo, de Audiflúor, pues es meramente histórico, ¿no? No hay nada que justifique la utilización. Hay muchas cosas, no solamente bifosfonatos, se han utilizado esteroides, se han utilizado vitamina D, porque tú sabes el déficit de vitamina D en los pacientes con autoesclerosis, etcétera, etcétera. Particularmente yo no tengo experiencia con bifosfonatos. No sabría ni cómo prescribirlos porque no la tengo, no la conozco. Y de lo poco que he leído es que hay un poquito, o sea, realmente lo alentador, no sé cuál sea la experiencia de nuestros colegas aquí en México, de los que comentaste que lo están utilizando, pero realmente lo alentador es que se ha logrado detener un poquito la enfermedad, ¿no? Sobre todo se ha logrado detener el avance e incluso, pues por ahí se reportan pacientes que han tenido cierta mejoría audiológica. Pero creo que más que nada está como enfocado un poquito más a esa parte. Eh, no tengo más experiencia. Ojalá y hubiera algo porque creo que eh, pues debería de ser muy útil para todos nosotros, pero ya veremos qué dice el futuro. Perfecto. Y un tema también que me gustaría tocar, sobre todo porque hay muchos cirujanos nobles que empiezan a meterse en cirugía de estribo y todo esto. Mencionaste durante la plática que la autoesclerosis como tal es una patología que tiene diagnóstico clínico, ¿no? Y con algunos estudios de gabinete como vaya las características de la audiometría, el nicho de Carhart, tener tal vez curvas AS en la impedanciometría, ausencia parcial o total de reflejos estapediales dependiendo de la etapa de la enfermedad, ¿no? ¿Crees que sea un mensaje adecuado el decir que hoy todas las autoesclerosis deban llevar una tomografía antes de entrar a quirófano? Y de ser así, sí o no, o por qué. Fíjate que es una pregunta también bien interesante porque también en eso se basan muchos de los estudios ahora, ¿no? De qué estudios costo-beneficio. Para todos nosotros se nos hace súper fácil mandar un paciente a tomografía, sin olvidar que si bien son protocolos de radiación súper bajita, pues no deja de ser acumulativa y no dejamos de mandar un paciente a un estudio extra. Yo creo que si bien podría haber casos ahí de todos esos datos que manejaste, creo que hay uno súper, súper importante que por lo menos yo no meto un paciente y es si no tiene un riné negativo, ¿no? Que a veces te pones a preguntar o curioseas un poquito en consultorios de algunos colegas y bueno, creo que los diapasones es algo de lo más olvidado que puede haber y no lo podemos dejar, ¿no? Entonces que tengamos uno de nuestros diapasones y que tengamos un riné negativo, sin duda alguna es una de las cosas que más nos orienta también a esta parte. La verdad es que en ese sentido eh, yo no te voy a decir que yo no, que yo no haría ninguna tomografía porque yo a todos los pacientes les hago tomografía. ¿Por qué razón lo hacemos más que nada? Por temas de protección.
¿no? De que no te vayas a llevar alguna sorpresa, de que el paciente vaya, eh, digo, ¿cuántos de nosotros de repente no hemos tenido ahí una parecia del facial, ni siquiera lo tocamos, a veces fue por la misma infiltrada, por alguna cosa de esas, y mientras sales de la preocupación, pues creo que a veces el tener una tomografía previa te puede ayudar. Pero sin embargo, en algunos protocolos está mencionado que si el diagnóstico es eminentemente clínico, no hay necesidad de realizar una tomografía. Eso hay que comentarlo, aunque particularmente yo sí quiero dejar bien claro que yo no dejaría de hacerla por cualquier situación que pudiera haber, porque se te tiene que aparecer el demonio una vez para que ya vivas aterrorizado el Eso. resto de la vida, ¿no? Entonces, cuando de repente abres, levantas un colgajo tímpano-hematal y te encuentras un golfo de la yugular, que no sabes ni qué es, porque es bueno, ¿y esto qué es? El paciente enfermo, está la mucosa inflamada, la pico, no la pico, ay, puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, pero insisto, hay que dejar bien claro que en ciertas escuelas es diagnóstico clínico y van al quirófano a hacer, ni siquiera van programados como una estapedectomía, van programados como una timpanotomía exploradora, ¿no? Y en ese momento se realiza el diagnóstico y si hay necesidad se retira el estribo y se coloca la prótesis. Correcto, ¿no? Y porque fuera de que hoy no existe una clasificación tomográfica para autoesclerosis, ver los focos, que probablemente nos es más de utilidad en cirugía ya de implante coclear, que es la de Simon Fanning. Puedes ver cosas como dehiscencia de canal semicircular superior acompañando una autoesclerosis o simulando una autoesclerosis, ¿no? Generando un gap, una brecha aereoósea. O puedes tener una dilatación de acueducto vestibular que te va a dar un Gaucher en una estapectomía. Y a diferencia de en una cirugía de implante coclear, un Gaucher aquí se importa, ¿no? Porque te puede dejar una cofosis, un bulbo yugular elevado, como dices. O por otro lado, aún en casos más normales, pues ya ir pensando en un facial que va a ser difícil o pensar en una platina obliterativa para la que tienes que entrar preparado diferente. Entonces, creo que hoy, sobre todo para que escuchen esa experiencia de Alejandro bueno, tal vez propia y seguramente de la doctora Celis, del doctor García Lara, hoy pidan una tomografía antes de entrar en una cirugía de estribo. Es una herramienta que tenemos y aunque muchos protocolos en diferentes clínicas siguen diciendo que podríamos entrar simplemente como una timpanotomía exploradora a ver qué encontramos, pues bueno, es una herramienta disponible que realmente nos va a aumentar el perfil de seguridad de una cirugía que es bien bonita, pero igual muy traicionera, em, y que suele ser demandante con nosotros como cirujanos, ¿no? Tienes esos pacientes donde toda la cirugía salió bien, cerraste la brecha aereoósea, pero ahora el paciente tiene un acúfeno que no tenía y eso es todo lo que le importa. Entonces, cuiden en la medida de lo posible. Ese es el mensaje que les quería dar y bueno, me da gusto, Alex, que creo que piensas igual que yo. Gracias, gracias, amigo. Muy bien, pues como dijimos, pudiéramos pasarnos varios días hablando de autoesclerosis, ¿no? Y de muchas cosas, la evolución que ha tenido la enfermedad. Recordar que esta fue descrita por Adam Politzer allá por el siglo XIX y la descripción original era que era un catarro del oído medio, ¿no? Era lo que pensaban en ese momento. Y bueno, pues poco a poco hemos encontrado cosas muy interesantes para la evaluación de la enfermedad y para el tratamiento. Ha sido un gusto, Alejandro, tenerte por aquí. Hay una pregunta en el chat de un caso particular. Ahí nos piden como una opinión específica para un paciente. Creo que la respuesta es que habría que revisar muchas cosas, ¿no? Porque nos están poniendo ahí un caso clínico particular, un caso clínico real. Y yo invitaría a la persona que lo hace, bueno, que nos puede contactar a cualquiera de nosotros para la opinión. Nos encuentran en cualquier lado para esa situación, porque, bueno, si realmente dar una opinión de qué hacer en esa situación, habría que revisar varias cosas y el audiograma y demás, ¿no? Es un paciente que ya está operado y lo invitaría a que lo hiciera mejor de esa forma. Pues nuevamente, muchas gracias. Ha sido, como siempre, una sesión muy enriquecedora. Te agradecemos que hayas aceptado participar con nosotros.
Te invitaremos en un futuro nuevamente para que estemos aquí. El colegio se sigue enriqueciendo con ponencias como la tuya y agradezco a mis compañeros de esta noche, la doctora Celis, el doctor Cisneros, siempre con gran participación, ayudándonos a coordinar estas sesiones y desde luego a participar en esta parte de comentarios que siempre es lo más enriquecedor en una plática. Muchas gracias a los asistentes y nos vemos nuevamente dentro de un mes. Que pasen muy buenas noches. Gracias, buenas noches.